Son 23 los proyectos de ley que figuran en la agenda. También figuran además 3 allanamientos, una insistencia y una reconsideración. Señalarles de igual forma que entre los proyectos de ley que están listos para su debate y posterior aprobación están la propuesta de facilitar el acceso de los consumidores a la información, prevención, promoción de sus derechos a través de las municipalidades distritales y provinciales a nivel nacional, dentro del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor, conforme al Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley 29.571. También de la Comisión de Justicia está la propuesta que modifica el artículo 425 del Código Penal referido al concepto del funcionario o servidor público. Y del Grupo Dictaminador de Relaciones Exteriores está listo para su debate el proyecto de resolución legislativa 1921 que propone aprobar la Convención para reducir los casos de apatridia. Igualmente de la misma comisión, el proyecto de resolución legislativa 1781 que propone aprobar la enmienda a la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares. Y el último proyecto de esta comisión es otra resolución legislativa 1780 que propone aprobar el acuerdo sobre el establecimiento de la Red Internacional del Bambú y el Ratán. En temas de defensa nacional, tenemos la propuesta que modifica el artículo 10 de la Ley de Situación Militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas respecto del jefe del Comando Conjunto y del Comandante General de las Fuerzas Armadas. También la propuesta de ley de apoyo a la seguridad ciudadana con cámaras de videovigilancia públicas y privadas. En la Comisión de Descentralización se ha dictaminado el proyecto de ley 2026 que propone crear el sistema del servicio social voluntario como un sistema funcional que permita consolidar y fomentar el civismo, la solidaridad y la conciencia social de la ciudadanía a nivel nacional, regional y local, a través de la prestación del servicio social voluntario en cualquiera de sus modalidades. De la Comisión de Cultura ya está listo para su debate y posterior votación el proyecto de ley 2351 que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la conservación y puesta en valor del complejo arqueológico de Huaytará, ubicado en el distrito y provincia de Huaytará, departamento de Huancavelica. También hay 2 proyectos de ley de la Comisión de Economía aprobados. El primero de ellos propone la ley de los herederos informados en los servicios financieros pasivos. Y también la propuesta de la ley que autoriza a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria para disponer de mercancías ingresadas a los almacenes de la SUNAT o aduaneros que se encuentren en situación de abandono, incautadas o decomisadas, incluidas las provenientes de la minería ilegal. Esta fue una iniciativa de Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. De la Comisión de Energía y Minas figura el proyecto de ley que propone modificar la ley para la promoción de la inversión en la explotación de recursos y reservas marginales de hidrocarburos a nivel nacional. Además de la Comisión de Educación, está listo ya para su debate y posterior votación la propuesta de ley de promoción de la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. Esto para combatir el bullying. De la misma comisión figura la propuesta que declara de interés nacional y necesidad pública la realización de los 17º Juegos Bolivarianos 2013 con sede en la ciudad de Trujillo y subsedes en las ciudades de Lima y Chiclayo. De la Comisión de Transportes figura la propuesta de establecer el pasaje universitario en el transporte interprovincial de pasajeros. Además, hay un proyecto de ley que ha sido dictaminado por 2 comisiones, Descentralización y Educación. Este está relacionado con plantear la ley de organización y funciones del Ministerio de Educación. Además, la Comisión de Pueblos Andinos figura la propuesta que declara de interés y necesidad pública la construcción de ciudades ecológicas.
de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación figura la propuesta de ley del retorno de científicos e investigadores peruanos que radican en el exterior. Esto para promover justamente la investigación y el desarrollo de la ciencia y tecnología en nuestro país. Otro proyecto dictaminado por dos comisiones, tanto Justicia como Constitución, es el que propone incorporar el artículo 316A al Código Penal referente al negacionismo de los delitos de terrorismo. También es una iniciativa del Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. De la Comisión de Justicia se ha dictaminado además la propuesta del nuevo Código de la Niñez y Adolescencia. Tiene dos dictámenes, uno en mayoría y otro en minoría. El de mayoría con una fórmula sustitutoria y el de minoría suscrito por la congresista Rosa Mávila. De la Comisión de Comercio Exterior, Economía y de Transportes, 3 comisiones han dictaminado la propuesta de crear el Sistema Nacional de Homologación Vehicular. Otro proyecto de resolución legislativa de la Comisión de Relaciones Exteriores propone aprobar el acuerdo multilateral para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar, adoptado mediante resolución 1593 de noviembre de 1993 en el marco del periodo de sesiones de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. El último proyecto, el 23 de la Comisión de Comercio Exterior, que figura en la agenda priorizada por la Junta de Portavoces, es el que propone establecer las competencias y mecanismos de coordinación en la gestión y administración de los centros de control fronterizo en los pasos de frontera. Con relación a los allanamientos, son 3 los que están pendientes de la Comisión de Educación. El proyecto de ley 689 es una autógrafa observada por el presidente de la República, que propone establecer el plazo de 5 años para que las universidades procedan a titular como contador público a los contadores mercantiles que cumplan con los requisitos de ley. Otro allanamiento es de la Comisión de Defensa Nacional, autógrafa observada por el presidente de la República, que propone modificar la ley de la fábrica de armas y municiones del Ejército FAME-SAC. También de la misma Comisión de Defensa Nacional, una autógrafa observada por el presidente de la República que propone incorporar el artículo 6A en el decreto legislativo 1095 que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y modificar el artículo 8 e incorporar el artículo 6A en el decreto legislativo 824, Ley de Lucha contra el Narcotráfico. Además, figura una insistencia. Conforme a lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento del Congreso de la República, la aprobación de las insistencias requiere el voto favorable de más de la mitad del número legal de congresistas. Tenemos entonces de la Comisión de Salud una autógrafa observada por el presidente de la República que propone la Ley del Sistema Nacional de Residentado Médico, SINAREME. Está pendiente de segunda votación, conforme a lo dispuesto en el 6º párrafo del artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República. La segunda votación a que se refiere el inciso E del artículo 73 deberá efectuarse transcurridos 7 días calendario como mínimo. Esta segunda votación será a totalidad y con debate. Decíamos entonces que está pendiente de segunda votación 2 proyectos de ley de la Comisión de Producción que propone modificar la Ley de Control y Fiscalización de la Comercialización del Alcohol Metílico, y de la Comisión de Descentralización la propuesta que modifica 3 artículos y una primera disposición transitoria final de la Ley de Demarcación y Organización Territorial. Ya han registrado su asistencia a través de la lista, en estos momentos a través del sistema digital, los parlamentarios presentes en este recinto, para dar inicio y verificar el quórum de reglamento a esta sesión plenaria convocada para esta oportunidad. Decíamos entonces que según la agenda también figura una reconsideración
Conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 58 del Reglamento del Congreso de la República, la aprobación de las reconsideraciones requiere el voto de más de la mitad del número legal de congresistas. Tenemos entonces de la Comisión de Constitución y Reglamento del congresista Freddy Otárola Peñaranda respecto de la votación realizada en la sesión del Pleno del 10 de noviembre del 2011 en la que se aprobó la cuestión previa planteada por el congresista Martín Belaúnde Moreira para que pasen a la Comisión de Justicia los proyectos de ley 79, 134, 150 y 151, por los que se propone modificar el artículo 41 de la Constitución Política del Perú sobre la imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio del Estado y corrupción de funcionarios e inhabilitación para la función pública. La votación en el Pleno fue de 50 votos a favor, 43 en contra y ninguna abstención. Está pendiente entonces esta reconsideración. También figura en la agenda de esta sesión plenaria mociones de orden del día para conformación de comisiones especiales. Tenemos entonces la moción 7682, suscrita por congresistas del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, así como del Grupo Parlamentario Alianza por el Gran Cambio, del Grupo Parlamentario Solidaridad Nacional y del Grupo Parlamentario Acción Popular Frente Amplio, además de Grupo Parlamentario Perú Posible y Concertación Parlamentaria. El objetivo de esta moción es conformar una comisión especial multipartidaria encargada de evaluar y proponer los lineamientos y legislación que permitan mitigar los efectos e impactos adversos del cambio climático en nuestro país, así como fomentar un mayor conocimiento y concientización sobre la problemática para impulsar la adopción de decisiones colectivas con miras a su prevención. Primer proyecto. Se acaba de dar inicio a la sesión con el quórum de reglamento y descentralización. Dirige proyectos la de ley mesa 938 en estos momentos la primera 1721. vicepresidenta del Parlamento Nacional, Carmen Moto. Veamos el desarrollo de esta a la sesión. Información, prevención y promoción de sus derechos a través de las municipalidades distritales y provinciales a nivel nacional, dentro de un sistema nacional integrado de protección al consumidor, conforme al Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley 29.571. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Defensa del Consumidor del periodo anual de sesiones 2012-2013, recaído en los proyectos de ley 938 y 1721, por el que se propone facilitar el acceso de los consumidores a la información, prevención y promoción de sus derechos a través de las municipalidades distritales y provinciales a nivel nacional, dentro de un sistema nacional integrado de protección al consumidor, conforme al Código de Protección y Defensa al Consumidor. Al respecto, la Comisión de Descentralización ha dictaminado por unanimidad el proyecto de ley 1721. Tiene la palabra el congresista Sarmiento Betancur, vicepresidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, hasta por 10 minutos. Gracias, presidenta. Como vicepresidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, voy a sustentar el proyecto de ley 938 y 1721. Pienso, como acá ha llegado la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, podría cederle la palabra para que ella lo pueda sustentar. Tiene la palabra la presidenta de la comisión, la congresista Julia Tevez. Sí, muchísimas gracias, señora presidenta. Y en mi condición de presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, efectivamente pasaré a sustentar el dictamen que la Comisión de Defensa del Consumidor ha aprobado por mayoría el 30 de abril del año 2013. En la legislatura 2012-2013, recaído en los proyectos de ley 938-2011, el 1721-2012, con un texto sustitutorio que propone la ley que fortalece la defensa del consumidor en las municipalidades provinciales y distritales. El dictamen tuvo opiniones del Indecopi, la Municipalidad Metropolitana de Lima, también la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, la Cámara de Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de Industrias.
Señora Presidenta, el Código de Protección y Defensa del Consumidor establece que las acciones del Estado deben estar orientadas a que la protección del consumidor sea una política transversal que involucre a todos los poderes públicos y tenga una cobertura nacional, que asegure a toda la persona el acceso a los mecanismos de protección de sus derechos. Y el Código de Protección y Defensa del Consumidor, la Ley 29.571, creó el Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor. Así se confirma que las municipalidades forman parte del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, encontrándose representadas además en el Consejo Nacional de Protección del Consumidor. Sin embargo, las municipalidades no han asumido ni asumen ese rol de defensa del consumidor que se requiere y no lo hacen muchas veces por desconocimiento de los derechos del consumidor. Por ello, se hace necesario capacitar a las municipalidades a nivel nacional en temas de la defensa del consumidor y del usuario. Si bien el Indecopi ha trabajado estos últimos años en llegar a más lugares, creando más oficinas, sus esfuerzos son todavía insuficientes. Las cifras de reclamos de consumo ante Indecopi nos muestran que durante el año 2012 se realizaron 24.640 reclamos a nivel nacional, de los cuales 12.293 fueron realizados en las oficinas regionales de Indecopi, ORI, significando un 49.89% de reclamos en las regiones. Esta data nos muestra que las regiones requieren mayor difusión de derechos en defensa del consumidor, además de acercar la justicia de consumo a los ciudadanos en las regiones. Es indiscutible que se requiere incrementar los esfuerzos del Indecopi a fin de llevar a la mayor cantidad posible de ciudadanos la defensa efectiva del consumidor, y siendo la red de municipalidades provinciales y distritales a nivel nacional instituciones de importante cercanía para los ciudadanos por su ámbito de actuación. Su participación activa en la labor del Estado de protección y defensa de los derechos de los consumidores es sumamente relevante. Actualmente, algunas municipalidades ya tienen implementadas oficinas, gerencias, subgerencias, donde tratan los temas de defensa del consumidor, pero son muy pocas. Y es necesario además uniformizar criterios a nivel municipal en materia de consumo y fortalecer su labor a través de asistencia técnica especializada por parte del Indecopi, que optimizaría y mejoraría la labor municipal. El texto sustitutorio, el dictamen que la Comisión de Defensa del Consumidor aprobó, tiene por objeto facilitar el acceso de los consumidores a la información, a la prevención, a la promoción de sus derechos a través de las municipalidades distritales y provinciales a nivel nacional, dentro del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor, conforme al Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley 29.571. Se establece que las municipalidades distritales y provinciales son competentes en materia de defensa del consumidor para brindar información y educación para los consumidores en relación a sus derechos, brindar orientación sobre las vías de solución de controversias existentes en materia de consumo, efectuar labores de fiscalización en materia de consumo que correspondan con sus atribuciones en materia de comercialización, higiene, sanidad y seguridad conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades. Ejercer las atribuciones que le sean delegadas expresamente por la Autoridad Nacional de Consumo y otras entidades competentes. Coordinar labores de supervisión vinculadas al cumplimiento de normas de protección al consumidor de competencia del Indecopi a requerimiento de esta entidad. Promover la creación de asociaciones de consumidores en el ámbito local. Brindar apoyo a las instituciones públicas y privadas en el desarrollo y ejecución de proyectos y actividades que promueven la protección y defensa de los consumidores. Encargarse de la prevención, protección y promoción de los derechos del consumidor en su jurisdicción, además de vigilar
las condiciones de consumo y la adopción de buenas prácticas. También se establece que las municipalidades distritales y provinciales en materia de consumo se constituyen en el área de promoción y coordinación para la constitución de juntas arbitrales, de acuerdo a lo establecido por el sistema de arbitraje de consumo creado por el Código. Promueven el arbitraje, la conciliación y la mediación en los conflictos de consumo. Estas facultades para implementar sistemas de conciliación de conflictos de consumo y de conformidad al Código. Esto es muy importante, pues facilitará que los conflictos que se generen se resuelvan en la misma municipalidad a través del servicio de conciliación, que actualmente solo se obtiene en las oficinas del Indecopi. También se fija responsabilidades de la Autoridad Nacional del Consumidor como ente rector del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, como brindar asistencia técnica necesaria a efectos de fortalecer las capacidades de información y orientación de los funcionarios de las municipalidades provinciales y distritales. Coordinar la implementación de la asistencia técnica en el ámbito del Consejo Nacional de Protección al Consumidor, teniendo en cuenta la materia solicitada. Evaluar el desempeño de las municipalidades provinciales y distritales en su labor de defensa del consumidor, en aquellas donde brinde asistencia técnica conforme en la presente ley, y en función de ello, hacer recomendaciones para el mejor desempeño. El dictamen declara de interés de la creación de un sistema nacional del registro de reclamos de los consumidores bajo la rectoría del Instituto Nacional de Defensa a la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi. En disposiciones complementarias finales se establece que el Poder Ejecutivo reglamentará la ley en 120 días, contados a partir del día siguiente de su publicación, conformando previamente una comisión donde participe el Indecopi, la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE. También se faculta para que las acciones de supervisión a cargo del Indecopi en el ámbito de sus competencias puedan ser realizadas a través de terceros. También se establece claramente la no irrogación de gastos para el Tesoro Público, efectuándose con cargo a los presupuestos de las entidades comprometidas en la ejecución, y en ningún caso requerirá de transferencia ni gastos del Tesoro Público. Por estas consideraciones, la Comisión de Defensa del Consumidor considera que esta ley es muy importante y contribuirá efectivamente a la defensa y protección de los consumidores y sobre todo de los más vulnerables, que son aquellos donde no tienen cerca una oficina de Indecopi que puedan velar por sus derechos. Señora Presidenta, por lo tanto, hemos expuesto al Pleno el dictamen recaído en los proyectos de ley que propone la ley que fortalece la defensa del consumidor en las municipalidades distritales y provinciales. Tiene la palabra el congresista Rimanachín Cabrera, presidente de la Comisión de Descentralización, hasta por 10 minutos. Gracias, Presidenta. Los proyectos de ley, señora Presidenta, 938 y 1721, mediante los cuales se propone crear las oficinas municipales de atención al consumidor, ha sido dictaminado por la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, en calidad de segunda comisión dictaminadora, durante el periodo anual de sesiones 2012-2013, bajo la presidencia del congresista Richard Acuña Núñez. Señores congresistas, el espíritu del presente proyecto de ley busca atender de manera efectiva la tutela administrativa de los derechos de los consumidores en zonas del país en las que el Indecopi aún no ha logrado una presencia física,
cumpliendo así con el mandato de la norma referido a crear los puntos de coordinación entre las diversas municipalidades como integrantes del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor, para coadyuvar el cumplimiento de las funciones en materia de consumo, así como la implementación de nuevas políticas en materia de protección al consumidor. Este es el espíritu del proyecto de ley, señora Presidenta. Por lo tanto, la Comisión considera necesario apoyar esta iniciativa, dado que es importante establecer los mecanismos que garanticen una oportuna defensa de los derechos de los consumidores. Sin embargo, considero que una grave limitación para la implementación de esta propuesta es el tema de los recursos que todas las municipalidades deberán asignar para su funcionamiento, sin que se les dé más recursos, siendo necesario que el Pleno considere este punto y se coordine adecuadamente con el Poder Ejecutivo para darle la viabilidad efectiva a esta